En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, la tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo cuarto, el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El Catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del Catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 680 de altura. Estamos también en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 18 números al estudio del tema que tiene como título Deberes de los miembros de la familia. Estamos profundizando en estos días en los números 2219 y 2220 con el tema Los deberes de los hijos. Número 2219 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar. Atañe también a las relaciones entre hermanos y hermanas. El respeto a los padres irradia en todo el ambiente familiar. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Soportaos unos a otros en la caridad, en toda humildad, dulzura y paciencia. Un número muy hermoso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, y quiero invitarles a que nos centremos en el principio que hace el Catecismo en este número, en esta afirmación. El respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar. El cuarto mandamiento no trata únicamente de las relaciones padres e hijos, sino de todas las relaciones intrafamiliares. El hecho de que exista un respeto o una falta de respeto para con los padres, eso va a conllevar también el que exista respeto o no respeto entre los hermanos, con los tíos, con los primos, con los abuelos, con todo lo que está alrededor de la familia. Dicho de otra forma, ¿no? El respeto es contagioso, pero también viceversa. La falta de respeto también es contagiosa. El respeto se aprende. Es una lesión práctica de la vida. Sin darnos cuenta, nosotros estamos aprendiendo a respetar, pero también estamos siendo testigos de las faltas de respeto en el seno de la familia y que empezamos también a ser irrespetuosos. Esas faltas de respeto que hay veces las justificamos. Es importante en la educación de los niños que no permitamos que se observen estas faltas de respeto que después son reproducidas por ellos. Fíjense, queridos amigos, una de las cosas más impresionantes en las familias desestructuradas es que inexorablemente se suele repetir aquello que se ha padecido. No podríamos decir 100% que sucede, pero es un número enorme, enorme, donde se reproduce la misma desestructuración vivida en la familia en las nuevas familias que se inician.
Las familias desestructuradas casi siempre suelen ser hijas de familias desestructuradas, porque no se trata de cuestiones más o menos teóricas, a las que alguien podría decir, bueno, pero es que es como si fuera una norma, ¿no? O que uno tiene que hacerlo así, pero no, no es una teoría. Son actitudes vitales que en el día a día se van aprendiendo. ¿Sí? Y entonces se llevan consigo. Y un niño que ha visto un mal ejemplo toda su vida puede llegar erróneamente a pensar que eso está bien y lo reproduce. Y nos tenemos que esforzar porque si un niño ha visto un mal ejemplo, que no lo reproduzca, que no lo vuelva a repetir. Y esto se tiene que intentar. No es fácil, no, no, la tarea no es fácil, pero se tiene que intentar. Tenemos que luchar, ¿no? Por llegar al fondo de la autoridad moral que tenemos que tener todos los padres se dé de una forma especial. Pero esa autoridad moral se tiene que ganar en el día a día. Esa autoridad moral se adquiere por la virtud. Los padres vamos adquiriendo esa autoridad moral en frente de los hijos, ejerciendo bien esa autoridad, buscando el bien para los hijos en todo momento, demostrando que son capaces de olvidarse de sí mismos, de sacrificarse por los hijos. Ahí se gana la autoridad moral, ejerciéndola. Eso de la autoridad moral, queridos amigos, es algo muy grande. Y también se puede dar un paso más. También se adquiere la autoridad moral sabiendo pedir perdón cuando uno, como padre, se ha equivocado. De hecho, es una tontería de las más grandes el pensar que tu autoridad se pierde si pides perdón a tu hijo cuando te has equivocado con él. Al contrario, cuando se pide perdón, cuando uno se ha equivocado, como padre, gana autoridad moral. Y también los hijos tienen que ir adquiriendo su autoridad moral. ¿Cómo? Obedeciendo. ¿Cómo? Colaborando en una obediencia activa, donde no tengo como hijo que esperar todo el tiempo que me digan que haga las cosas o cómo las haga, sino que ya las ha aprendido y las hago. Me hago corresponsable en mi casa, ya sé que a mí es el que me toca lavar los platos. No tiene mi madre que decírmelo todos los días, 3 veces al día, o el que bota la basura antes de que pase el camión que la recoge. Ahí se forma, ahí se adquiere. En el cumplimiento de mis pequeñas responsabilidades en mi casa se adquiere autoridad moral. Es muy curioso cuando algunos de los niños dicen, no, no lo hagas tú, es que eso me toca a mí. Lo dicen con esa autoridad de que esa es mi responsabilidad, yo soy el que la hago, no tú. Y ese ir creciendo en autoridad moral dignifica a los hijos. También les enseñamos de esta manera. También se les enseña a pedir perdón cuando se equivocan o cuando no cumplen sus responsabilidades. Eso también los dignifica. Dicho de otra forma, ¿no? El que no ha crecido respetando a sus padres ni reconociendo su autoridad moral,
y que tampoco ha ido adquiriendo su propia autoridad moral en el cumplimiento de sus pequeñas responsabilidades, obedeciendo y colaborando, sino que ha estado siempre en una especie de competencia por el poder. No es lo mismo el poder que la autoridad moral, porque el poder se impone y la autoridad moral se gana. Por eso, quien ha tenido una relación tormentosa con sus padres, quien ha estado siempre en una competencia contra la autoridad de su padre, contra la autoridad de su madre, manteniendo ahí el pulso del poder, a ver aquí quién es el que manda, que no ha respetado a sus padres, en el fondo no ha respetado a Dios. Y genera un infierno total alrededor suyo y alrededor de todos los que viven con él. Y esto aplica tanto a unos como a otros. Esto es lo que viene a decirnos, queridos amigos, este número 2219 del Catecismo. Detrás de ese pulso se esconde, es una egolatría. Y esa egolatría está continuamente reproduciendo esa tensión, ese pulso. Porque nos llama, nos hace ver a las personas en torno a nosotros como competidores y nos hace imposibles de reconocer la autoridad. Si lo ha hecho con sus padres, después lo hará con sus hijos, con su esposa, en el trabajo. Vive un infierno total la persona dentro de sí misma, en ese pulso y en esa competencia por la autoridad. Por eso, queridos amigos, hay que decir que es importantísimo que nosotros seamos capaces. Decía un escritor italiano llamado Giovanni Papini, el inicio de su vida era ateo, era escéptico. Y luego de una experiencia de vida se convirtió en un fervoroso católico. Él nació por allá en los años 1881 en Florencia. Y es uno de los escritores más grandes de la historia del siglo XX italiana. Y decía Giovanni Papini, la obediencia nace del santo temor de Dios. El cuarto mandamiento nace del santo temor de Dios, en el sentido que reconocemos la autoridad que Dios ha delegado en nuestros padres. Y decía él, temo a Dios y después temo principalmente a quien no le teme. Qué fuerte esto, ¿no? Temo a quien no le teme a Dios. Esto se podría traducir como respeto a mis padres y tengo temor de quien no respete a los suyos. Y está usando la palabra temor en los dos sentidos, en el sentido de respeto y en el sentido de miedo. El temor de Dios es un sentido de reverencia, de respeto, de trascendencia, que si nos apartamos de Dios, ¿qué sería de nosotros? Y entonces decía Giovanni Papini, solo tenemos un enemigo, el yo apartado de Dios. Curiosamente, ¿no? El sentido que se usa tanto hoy día, ¿no? El sentido democrático de la vida, para que funcione bien, y no solo sea una palabra bonita esta de democracia, el sentido democrático de la coparticipación nace cuando alguien ha reconocido una autoridad moral. Si no hemos nosotros llegado a reconocer esa autoridad moral y hemos estado haciendo pulsos de poder todo el tiempo,
nos convertimos en unos tiranos absolutos. Eso es lo que pasa hoy día en los gobiernos, que dicen ser democráticos, pero no lo son. Se convierten en tiranos. Todo lo contrario del sentido de la democracia que tanto hablan, o de la participación que tanto se adjudican. Las familias más participativas, o que tienen un sentido más democrático, donde todos son valorados, son aquellas donde hay autoridad moral, donde todo el mundo ha aprendido el respeto hacia los padres. Ahí aprendemos a fiarnos unos de los otros. Ahí aprendemos que soy corresponsable del futuro de mi familia, que tiene un sentido. Cuando no hay respeto hacia la autoridad de los padres, todo es un caos. Y luego dice este número del catecismo: el respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar. Atañe también a las relaciones entre hermanos y hermanas. Y esta es la tesis que tiene esta parte de este número del catecismo. Que cuando ha habido respeto hacia los padres, eso favorece las otras relaciones familiares con los hermanos, por ejemplo. En las relaciones con los hermanos, en el seno de la familia, aprendemos a no ser nosotros el centro del mundo. Y eso es un don de Dios. Eso es un don de Dios. Para que nosotros destronemos ese yo, ese egocentrismo que tenemos. Y esto suele ocurrir mucho en las familias. Siempre hay uno que quiere ser el centro de todo y termina siendo despreciado por sus hermanos. Generan un celo que incluso hasta con sus propios niños. Son aquellos que incluso cuando ha nacido un nuevo hermanito, no lo soportan, porque parece que son destronados de su ego. Y el Evangelio nos dice que para seguir a Jesucristo es necesario el olvido de uno mismo. Que el olvido de uno mismo es un principio de salud espiritual. Y eso se aprende en la casa desde pequeños. La relación entre los hermanos es un primer don de Dios, es una ayuda en el seno de la familia para que yo me olvide de mí mismo, para que yo no me crea que soy el centro del mundo y que todo el mundo entero me tiene que rendir pleitesía. La relación con mis hermanos me ayuda a darme cuenta que yo también tengo que ayudar, que tengo que colaborar, que tengo que ser corresponsable, que no solo estoy preocupado de mis cosas, que las cosas de los demás también son mías, que no puedo ser como Caín cuando Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde: ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Sí, Caín, sí lo eres. Ese grito resuena en toda la historia. Cuando nosotros cometemos el pecado de pretender desligar nuestra historia, nuestra vida, de la de mi hermano. Hacer mi proyecto yo solo, único, por mi cuenta, a espaldas de los demás. Pretender caminar por la libre. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Sí lo eres. La relación con los hermanos ha nacido y crece del sentido del respeto hacia los padres.
Y en ese sentido de respeto hacia los padres, también se le ha encomendado a sus hermanos menores. Y esto es muy hermoso. ¿Recuerdan ustedes cuando de niños nos decían nuestros papás que salían un momento, a donde fuese, ¿no? Y nos decían, voy a estar fuera, cuida de tu hermano menor. ¿Cuántas veces habremos escuchado esa expresión? Y al hermano menor les decían los mismos padres, respeta a tu hermano mayor, hazle caso. Expresiones muy hermosas. Y los hermanos menores hacían caso a los hermanos mayores, porque es un don. La relación con los hermanos ha nacido y crece del sentido del respeto hacia los padres. También nos dice el catecismo, con los suegros, por ejemplo. La relación con los suegros es muy importante. Uno de los indicativos de que una familia tiene una salud espiritual es ver la relación que se tiene con los suegros respectivos. Porque la relación con los suegros, suele ser una de las cuestiones típicas en torno a las que siempre se generan conflictos. Cuando el amor esponsal es fuerte, difícilmente habrá otra prueba más irrefutable dentro del matrimonio que ser capaz de amar a los padres de mi cónyuge, como si fueran los míos propios. Eso es un signo irrefutable en el seno del matrimonio. Lo que nace del espíritu evangélico es que seamos capaces de pasar del amor carnal al amor espiritual y amar a los suegros en un amor espiritual que me lleva a superar todas esas barreras y todos esos conflictos que se generan. Porque el amor carnal sería amar únicamente a mis papás, justificarles en todo y ver todos los defectos en mis suegros. Eso es el amor carnal y por eso hay tantos conflictos. Tenemos que pasar al amor espiritual, porque tenemos que cuidar esa relación, que es fuente muchas veces de tantos conflictos. Es cierto que cuando alguien se casa, debe de adquirir la debida independencia con respecto a sus padres. Sí, claro. La misma Sagrada Escritura nos lo enseña, ¿no? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La vida nueva del matrimonio exige la debida independencia. Por eso les aconsejamos siempre a las nuevas parejas, cuando se casen, no se vayan a vivir con sus papás, ni de él ni de ella. Ustedes necesitan su debida independencia. Pero es muy importante que sea uno mismo el que vaya poniendo en práctica ese desapego de los propios padres en una medida que sea justa con ellos. Pero soy yo el que la tengo que poner, no mi esposa. Soy yo el que tengo que generar hasta dónde está esa cercanía con ellos y no que me obliguen a hacerlo. Ni muy cercano, ni muy lejano. El punto equilibrado. Y también para que esta relación con los suegros sea así de saludable, lógicamente los suegros tienen que colaborar. Es muy mala onda, muy mala cosa que los suegros estén sembrando dificultad y cizaña en el matrimonio de sus hijos. No se tienen que meter. Hay que generar un justo equilibrio entre unos y otros. Y eso se logra con un amor espiritual. Al final termina este número 2219 con dos citas preciosas de la Sagrada Escritura. Proverbios 17:6. Corona de los ancianos
son los hijos de los hijos, tus nietos. Se podría decir, ¿no? Corona de los nietos es su relación con los abuelos. Tenemos que dar gracias a Dios por el influjo tan beneficioso que tienen los abuelos en la educación y en el cuidado de los nietos. En medio de esta gran crisis de educación, en la que estamos todos en peligro, es muy providencial el influjo tan beneficioso que tienen los abuelos. Ellos nos ayudan a compensar en una parte muy grande las carencias que existen en la generación de los padres actuales. Hay una carencia enorme en la transmisión de la fe, en la transmisión de los valores en los padres actuales. Y los abuelos son actores en primera plana de esa transmisión de valores. Nosotros realmente no sabemos qué grado de influencia pudieron tener San Joaquín y Santa Ana en la educación de Jesús, pero posiblemente hayan tenido más de lo que nosotros suponemos. Que todo eso que aprendió Jesús, a lo mejor pudo ser muy influenciado por su abuela Ana. Que lo que vivía María, la manera como vivía María su vida, era una copia de cómo vivía Ana. La Virgen, sin duda alguna, tendría continuas referencias, como tenemos nosotros, nuestras actitudes, nuestros dichos, nuestra manera de hablar, igualita a las de nuestra mamá o nuestro papá. También María sería así. Y también Jesús se comportaba, hablaba, tenía gestos, sus articulaciones idénticos a los de María, a los de José. Luego está el otro texto, Efesios 4:2. Soportaos unos a otros en la caridad, en toda humildad, dulzura y paciencia. Dice San Pablo, ¿no? Que también en la relación familiar tiene que tenerse la capacidad de soportarse en la caridad. De hecho, una de las obras de misericordia espirituales que en este año de jubileo deberíamos constantemente lograr hacer es sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Si soy capaz de sufrir con paciencia como una virtud, como una obra de misericordia, los defectos de mi prójimo, ¿qué no diremos los defectos de mi familia? Imagínense ustedes qué belleza. Soportar, sufrir con la imprudencia de mi hermano, con la imprudencia de ay, 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 sufrir con paciencia los defectos de mi prójimo. Quien no tiene capacidad de soportar con cariño y con caridad en la convivencia familiar, cuando uno a veces se pone hasta rojito, escuchando nomás las otras cosas que están diciendo, ¿no? Su hermana, su hermano, su primo, ¿eh? En esa convivencia familiar, y uno dice, ay Dios, y uno se tapa así de la vergüenza. Hay veces la convivencia familiar resulta mortificante para muchos, pero es una excelente oportunidad esa vida familiar para enseñarnos a adaptar nuestros ritmos a los ritmos de los demás y aprender a sufrir con paciencia los defectos de mi prójimo, algo que me hace cada vez más santo. Es un acto de misericordia espiritual muy hermoso y muy santificante. Es formar a una persona con el principio tan evidente de que no está solo en el mundo, de que usted no es el único que existe mucha más gente muy diferente a usted y que tienes que aprender a sufrir con paciencia sus defectos, sin echárselos en cara.
Es muy difícil querer a una persona ideal que no tenga defectos. Eso es imposible. O solo aquel que coincide con mis sueños. Eso no es así. Tenemos que aprender a querer a aquellos con los que sufrimos cuando estamos a su lado por sus ocurrencias y sufro con paciencia. Esto es muy interesante, soportarse con humildad. Es un principio que tiene la virtud de la humildad. Nadie ha nacido sabiendo y tiene que aprender. Y nosotros estamos llamados a enseñarles. Toda persona tiene derecho a que alguien le enseñe. ¿Nosotros estaríamos dispuestos a enseñar? ¿Y cómo le enseño? Uy, pues aquí mismo San Pablo nos lo responde, soportándose con dulzura y paciencia. Es decir, uno aprende con cariño y con dulzura, como lo hacía San Juan Bautista de la Salle. Vamos a quitarle a los jóvenes, a los niños, a las personas la ignorancia, pero eso solo se hace con amor. Eso solo se hace amando a sus pupilos, dulzura y paciencia. También existen personas desabridas, ¿no? Esas que tienen esa forma displacente de tratar a los demás. Estamos seguros que esas personas en el seno de la familia también les ha faltado experimentar dulzura y paciencia. Eso rompe cualquier cosa. Esos que son paloma en la calle y lobo en la casa, lo que necesitan es que los traten con dulzura y con paciencia. Por eso es importante, queridos amigos, que la dulzura, el cariño, la paciencia, no solamente sea con los que me caen bien, sino que eso se manifieste en todas nuestras relaciones sociales, también dentro del seno de la familia, también en la familia nuclear, donde nos conocen tal cual como somos. Ahí es el mejor lugar, la mejor escuela para educarnos y educar a otros en la dulzura y en la paciencia. Luego el catecismo da un paso más y nos presenta el número 2220 que dice, los cristianos están obligados a una especial gratitud para con aquellos de quienes recibieron el don de la fe, la gracia del bautismo y la vida en la iglesia. Puede tratarse de los padres, de otros miembros de la familia, de los abuelos, de los pastores, de los catequistas, de otros maestros o amigos. Y evoco el recuerdo de la fe sincera que tienes tú, fe que arraigó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti, dice la segunda carta de Timoteo 1:5. Es un número muy precioso que hace una afirmación de una manera muy clara. Y nos dice que si las relaciones familiares han sido sanas y han crecido de una manera armónica, entonces se ha suscitado en nosotros un deseo, el deseo de gratitud. Si somos conscientes del don tan grande que hemos recibido, nos consideramos unos privilegiados. Nosotros tenemos que ser conscientes del privilegio que es que en mi familia me quieran, que en mi familia me amen, que mi mamá me ame, que cuando cuelgo el teléfono me dice, te amo. Eso es un privilegio. Nadie se lo ha ganado. Es un privilegio regalado que lo único que tengo que hacer es agradecerlo. Agradecerlo. Todo el tiempo. Todo lo que se haga en mi familia por ti, tengo que agradecerlo. Y a los padres les decimos, cuidado con esas expresiones de papás que tenemos.
que suenan a reclamos. Toda la vida me sacrifico por ti y no agradeces. No, no, eso los papás no tenemos que decirlo. Eso no tenemos que decirlo, no tenemos que reclamarlo. Nosotros amemos siempre, que sin duda alguna, aquel que ha sido bien educado, cuando recibe amor, automáticamente le sale la gratitud. Cuando se reciben los dones de Dios y nos abrimos a recibirlos, eso siempre suscita gratitud. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra vida? Servir y darnos. Como padres, servir y darnos. Como hijos, servir y darnos. Hemos recibido todos estos dones, todos estos regalos de Dios para compartirlos siempre con los demás. Y debemos iniciar desde el seno de nuestra familia.